Doctor, buen día. Hola, buen día. Bien, comenzaremos la clase. Me atrasé 2 minutos, disculpen, pero comenzamos la clase. Un segundito. Bien, ya se ve la presentación. Sí, aparte. Muy bien. Habíamos comenzado con infección urinaria. No encontraba el link, por eso me atrasé un poco. Bien, entonces, la infección urinaria, como les había comentado en la anterior oportunidad, es una de las patologías más comunes, independientemente de la especialidad o donde se encuentren. Puedes tener una urosepsis, puedes tener una infección urinaria, una cistitis común. El contexto del paciente va a influir mucho, porque de acuerdo a las patologías de base, el paciente puede tener desde una colonización, como ven en la fase 1, hasta un estado infeccioso a nivel del riñón en la fase 5. Esto hace de que una persona pueda morir por infección urinaria, puede morir por infección urinaria. Si es un paciente diabético, si es un paciente oncológico, inmunosuprimido, si es un paciente con una infección intrahospitalaria por una sonda vesical, por un germen gram negativo multiresistente, pues puede llevar a una urosepsis y llevar a la muerte al paciente. Es importante prestarle la debida atención porque muchas veces los síndromes febriles vienen desde una infección a nivel urinario, tal vez no sospechada, hasta patologías oncológicas como un linfoma, un adenocarcinoma. Pero siempre hay que pensar en un síndrome febril en el cual no haya mucha clínica, pues en infección urinaria. Muchas veces no existe disuria, no existe síntomas urinarios complejos que puedan llevarnos a pensar en infección urinaria. O son infecciones urinarias crónicas, que es muy frecuente en las damas, más en las multíparas, en las cuales por destrucción o alteración de la anatomía normal de una paciente, del piso pélvico de la paciente, pues hace que tengamos infecciones urinarias comunes. En mujeres jóvenes, por ejemplo, la constipación es uno de los factores más comunes en la generación de este proceso infeccioso. El aguantarse a ir a orinar hace de que se genere que la colonización, que es común más en las damas que en los varones, pues se genere un proceso infeccioso. Ahora bien, ¿qué es la infección urinaria? La definición clara es aquella en la cual se establecen bacterias y multiplican de estas mismas en cualquier sector del tracto urinario, pudiendo ser desde la fascia perirrenal hasta el meato urinario. Aquí podemos tener desde bacteriuria, colonización, bacteriuria mucho mayor, significativa. Ya empezamos a tener leucocituria y de ahí empezamos a tener la clínica, que básicamente es disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. ¿Qué hemos dicho que es la poliaquiuria? Chicos, pregunta de examen. ¿Qué sería? Doctor, es la necesidad de orinar varias veces. Pero con un contexto.
Micciones frecuentes, doctor. ¿Perdón? Micciones frecuentes. Y de bajo volumen, no se olviden. Micciones frecuentes y de bajo volumen. Y en este contexto de una infección urinaria viene acompañado de dolor y de esa sensación imperiosa de que o hago pis o hago pis. Hay muchas veces que al menos las damas mayores tienden, o los varones adultos mayores, tienden a tener incontinencia urinaria y se orinan, pero son pequeños chorritos que se van soltando. Bien, entonces es importante eso, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando ustedes atienden a un paciente en la consulta, atienden a un paciente en salas, el olor, uno empieza a sentir el olor es un olor ácido penetrante que ya uno dice, pues esta señora está con infección urinaria, solamente cuando ya se acerca la señora o el paciente. Es muy importante eso, ¿vale? No olviden los términos, es básico para semiología tener los términos bien fluidos. Bueno, ¿de qué depende la fisiopatología y la etiopatogenia de esta infección? Depende principalmente de la virulencia y de la resistencia. Si yo no es lo mismo una infección extrahospitalaria que una infección intrahospitalaria. Es muy importante determinar si es un gram positivo o es un anaerobio o es un multiresistente, un BLE, que es un germen BLE. Ya han llevado ustedes bacteriología. Es un germen que tiene beta-lactamasas de espectro extendido, germen BLE, BL, B grande, LEE, germen BLE. Esto también va a ser pregunta de examen. El tema es de que cuando nosotros tenemos un germen de resistencia amplia, pues va a ser más complejo, porque la virulencia va a ser mayor y la resistencia es mayor. Entonces voy a tener pocas armas para poder combatir este germen. Es muy importante este desequilibrio que se genera para generar una mayor o menor complejidad en esta infección. También tenemos los factores facilitadores como es el reflujo vesiculoreteral y la obstrucción urinaria. ¿Qué ejemplo importante de obstrucción urinaria es la hiperplasia prostática o el cáncer de próstata? Dentro de los factores principales determinantes en la infección urinaria vamos a tener, como hemos dicho, ¿no? Virulencia del microorganismo, la magnitud del inóculo. Es cuando nosotros tenemos una ya colonización bacteriana a nivel del perineo, a nivel del ano o alguna región, y el inóculo de bacterias, a mayor inóculo, pues mayor virulencia, mayor clínica. Y obviamente si no tenemos una adecuada defensa en los pacientes inmunosuprimidos, pues vamos a llegar a tener una mayor complejidad de esta infección. Bien, las damas jóvenes, por ejemplo, la anatomía de la uretra, las relaciones sexuales, el uso de ciertos dispositivos como espermicidas, diafragma, el vaciado incompleto de la vejiga. Yo le agregaría a esto también la constipación. Es muy frecuente en dama joven tener constipación. Y en las edades más avanzadas tenemos la deficiencia de estrógenos en la menopausia. Eso puede generar factores de riesgo para la infección urinaria. Las principales vías son fáciles, o por la sangre o por la vía urinaria. Fíjense en estas diapositivas, en los dibujos ahí que se les pone, se les coloca ahí en la base de la diapositiva. Vemos como una sonda vesical pues puede ser un camino para poder generar una infección urinaria. Es muy común que estas sondas vesicales, más aún en centros hospitalarios, por ejemplo, en mi hospital, en el gastroenterológico boliviano-japonés, la infección urinaria por colocación de catéteres vesicales es muy frecuente y lastimosamente
frecuente por bacterias muy complejas. No hay mucho donde darle vuelta. La Escherichia coli es la principal bacteria en la cual nosotros tenemos que pensar inmediatamente cuando tenemos un paciente con infección urinaria. Es más del 90% la causa principal de infección urinaria. Ahora, ¿la Escherichia coli es gram positiva o es gram negativa? Gram negativo. Es un germen gram negativo y muchas veces, si es una Escherichia coli intrahospitalaria, lastimosamente muchas veces es un germen ble de beta-lactamasas, con espectro de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces es muy importante que tengamos bien presente dónde hemos adquirido este proceso infeccioso. Hago realce en la infección intrahospitalaria porque, créanme chicos, es muy difícil tratar y muchas veces los pacientes hasta se pueden morir por una infección urinaria. Entonces, no es banal la infección urinaria, no es cualquier enfermedad. Una infección urinaria bien puesta, pues te puede complicar la vida muchísimo. Recuerden que la Escherichia coli tiene un antígeno O, tiene un antígeno K, que tienen diferentes características tanto para la adherencia al urotelio y como la inhibición de la fagocitosis bacteriana. Esto hace que le dé mayor virulencia, mayor patogénesis a la infección urinaria y sea una de las principales bacterias. ¿Dónde encontramos la Escherichia coli? En las heces. ¿Qué es lo que se coloniza primero? Es el periné. Y de ahí es donde vienen las infecciones urinarias, principalmente en las damas. El Proteus mirabilis también es otro de los gérmenes comunes, pero no tanto como la Escherichia coli. Este tiene la posibilidad de generar, por ejemplo, cálculos de struvita, cálculos que se generan por la producción de bacterias. Entonces, también hay que pensar en este germen, que también es muy, muy común. Otros gérmenes podemos tener Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Staphylococcus, bacteroides, y en pacientes más comprometidos inmunológicamente podemos tener Acinetobacter, Citrobacter, Serratia, etcétera, etcétera, Gardnerella. Todos estos gérmenes ya son de un contexto de mayor complejidad por la inmunosupresión que tienen los pacientes. Aquí no quiero dejar de mencionar a las micobacterias. La micobacteria más representativa que tenemos es el bacilo de Koch. ¿Qué te genera el bacilo de Koch? Tuberculosis. Exacto, tuberculosis. La tuberculosis a nivel de la vía urinaria no es infrecuente. Que puede producir infección urinaria, puede producir infección urinaria. Una tuberculosis extrapulmonar, y estas son bastante complejas de tratar. Muchas veces aparecen bacteriurias sin leucociturias, entonces uno tiene que pensar en tuberculosis. Bien, si bien la clasificación del libro te dice, pues de acuerdo al agente etiológico, de acuerdo a la localización, en la práctica clínica habitual, normal de nosotros, tenemos que pensar en una tercera clasificación, en las infecciones urinarias no complicadas y infecciones urinarias complicadas. Vamos a hacer una comparación, pero veamos qué dice su libro. Su libro dice básicamente de acuerdo a la infección, ya sea por hongos, por bacterias o por micobacterias. Y de acuerdo a su localización, antiguamente se clasificaba en alta y baja. La alta, obviamente, por la misma anatomía, teníamos las pielonefritis agudas y crónicas, y la infección urinaria baja por cistitis, prostatitis, epididimitis y uretritis. Ahora, de acuerdo a la complejidad del cuadro, la presentación clínica, se habla de infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Obviamente, las más complicadas son las altas y las no complicadas las bajas. Bien, entonces, de acuerdo a su complejidad, como les había mencionado, tenemos desde una bacteriuria asintomática, complicada y no complicada. De acuerdo a su recurrencia, puede haber una recaída, una reinfección,
Muchas veces yo tengo varias pacientes en el gastroenterológico que hacen cirrosis hepática. ¿Cuántas causas de cirrosis hepática conocen? Ya han llevado cirrosis. Hepatopatía crónica, un término más elegante, o fibrosis hepática. Existen dos básicamente, ¿no? Las alcohólicas y las no alcohólicas. Las no alcohólicas se las denomina las famosas NASH, no alcoholic cirrhosis. Entonces son las cirrosis no alcohólicas. Y créanme, chicos, ustedes van a ver muchas pacientes que nunca han tomado un vaso de alcohol, pero lastimosamente han tenido infecciones urinarias recurrentes, con recaídas, con reinfección, y que pues hace de que estas pacientes consuman fármacos en forma indiscriminada. Y la venta de antibióticos también es otra cosa compleja. O la no adherencia al antibiótico. ¿Quiénes de ustedes han tomado ciprofloxacino alguna vez? Bueno, si no han tomado, cuando tomen, van a ver cómo es de agresivo este fármaco, que parece ser tan sencillo, pero el tomar 2 veces al día una tableta que pesa casi 1 kilogramo, pues grande la tableta, hace pues de que el estómago de los pacientes, toda la sintomatología gástrica sea tan agresiva, pues que dejan de tomar y hacen de que la nitrofurantoína también tiene este contexto y hace que haya abandono del tratamiento y hay una reinfección, se sienten mejor los pacientes, abandonan y después vuelven a tomar y eso hace de que existe una lesión hepática crónica. Y a los 60, 70 años, lastimosamente, estos pacientes terminan haciendo cirrosis y generan pues infecciones urinarias más complejas. Por eso es importante saber sobre la recurrencia, la recaída y la reinfección. Es muy común que haya infecciones urinarias repetitivas en damas, principalmente en multípares. Bien, el diagnóstico es bastante sencillo. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer un diagnóstico clínico presuntivo, pensar que hay infección urinaria por clínica, disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. Es bien sencillo. Pero cuando tienes leucocitosis, no estamos hablando del examen de orina, sino estamos hablando de un hemograma común y corriente. Si nosotros tenemos leucocitosis, fiebre, pero no muchas veces no tenemos clínica, siempre hagan un examen de orina. No puede existir un paciente hospitalizado con síndrome febril que no tenga examen de orina. Recuerden eso siempre, por favor. Es muy importante tener un examen de orina. Dentro del examen del análisis de orina vamos a tener obviamente leucocituria, vamos a tener piocituria, cilindros leucocitarios, podemos tener bacteriuria. Dentro de las características macroscópicas en el examen de orina ya podemos ver una orina turbia, fétida, opalescente, etcétera, etcétera, que nos hable sobre la mayor cantidad de solutos. Y como ven, pues ustedes en esta sonda vesical vemos cómo se generan pus dentro de la vejiga, muchas veces por este mismo uso de sondas vesicales. No es nomás poner sondas vesicales, los que son mis alumnos andan ven cómo en las visitas de todos los días que tenemos en el hospital, lo primero que hacemos, ¿cuánto tiempo está esta sonda? ¿Por qué no se le saca la sonda? Existen pacientes que están mirando tele, agarrando el celular y están con sonda vesical. La sonda vesical tiene sus indicaciones, tiene su tiempo perentorio, no pueden estar de forma permanente si es que no es necesario. Por eso hago hincapié y recalco este tema porque tenemos mucho conflicto con infecciones urinarias con gérmenes multiresistentes. Fíjense esta imagen. Este es un riñón. Vemos cómo está la corteza, vemos los cálices dilatados y fíjense dónde está la flechita. Se está generando un absceso perirrenal. Es muy común que una infección urinaria complicada empieza a generar abscesos y este líquido que se ve alrededor del riñón, que es hipoecogénico, ya pues se nos hace pensar, más la clínica, el examen de orina, pues de que tenemos un absceso
perirrenal. Los abscesos perirrenales son muy frecuentes, no son infrecuentes. Un paciente con mucha clínica, mucho dolor o mucha alteración del estado general, hiperdinamico, y taquicárdico, y hipotenso, etcétera, etcétera, piensen siempre en alteraciones o la presencia de un absceso perirrenal. Si vemos acá, vemos la estructura, si se fijan en la anatomía de la tomografía del cuadrante superior derecho de su pantalla, vemos como hay una alteración en la estructura, y eso es por abscesos renales. Vemos, si se fijan en el contraste de gris, bueno, no tengo ahorita un puntero lastimosamente en la tablet, pero si se fijan en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior derecho, en el riñón izquierdo de su pantalla, debajo del hígado, van a ver una alteración de la estructura en comparación del riñón contralateral. Ahí vemos cómo se presenta, cómo tenemos, no sé si mi mouse puede servir, no puede ver. Vemos cómo hay una alteración de la estructura y tenemos abscesos dentro del riñón. Incluso hay un nivel hidroaéreo donde se observa la presencia de pus. En el cuadrante inferior, en el otro cuadrante, en el cuadrante inferior izquierdo, vemos una imagen hipoecogénica alrededor del riñón. Ahí vemos cómo se está generando un absceso mucho más grande. Fíjense el riñón derecho a comparación del izquierdo en esta tomografía. Ustedes ya tienen que comenzar a ver imágenes tomográficas, tienen que empezar a ver imágenes de resonancia magnética, ecografías, etcétera, etcétera, porque es fundamental para la parte importante de la semiología. El riñón derecho del lado derecho de su pantalla, van a ver cómo existen imágenes de abscesos renales, cómo destruyen el parénquima del riñón. Puede ser producto de un absceso, de un tumor abscedado, puede ser producto de una obstrucción de la vía urinaria por un cálculo grande, etcétera, etcétera, que está generando este contexto. Es importante que recordemos siempre, ¿no? Dolor renal, dolor en la fosa renal, tenesmo, poliaquiuria y disuria, siempre pensar en infección urinaria. Bien, concluyendo con la infección urinaria, seguimos con la litiasis urinaria, que es un tema mucho más sencillo. Ambos son temas sencillos, pero muy, muy, muy frecuentes en la práctica clínica diaria. La litiasis urinaria es la presencia de estos litos en cualquier segmento de la vía urinaria, desde la pelvis renal, como ven acá, hasta la uretra. Entonces, ese es este contexto de la presencia de estos cálculos de diferente estructura, oxalato de calcio, etcétera, etcétera, como vamos a ver más adelante, hace de que nosotros tengamos diferentes síntomas y signos. El más importante, obviamente, es el dolor. El famoso cólico renal. ¿Por qué? Porque en las estrecheces de la vía urinaria, ya sea a la salida de la pelvis renal, ya sea en el contacto, en las estrecheces anatómicas, cuando pasa el uréter a través del psoas, hay otra estrechez. Cuando pasa del uréter hacia la vejiga, hay otra estrechez, que son los lugares donde un cálculo renal se puede obstruir y genera un dolor intenso. Por eso es importante pensar en un dolor unilateral, incluso viene con sintomatología vegetativa, náuseas, vómitos, malestar general, etcétera, etcétera, porque a veces esto viene acompañado de un proceso infeccioso. Siempre que tenemos ectasia, que es algo que me olvidaba comentarles en la infección urinaria, siempre que tenemos ectasia en la vía urinaria, o sea, retención de orina, ya sea en la vejiga, ya sea a nivel riñón, por ejemplo, en este caso por la uretra, es que tenemos la posibilidad
de tener una infección urinaria compleja. Bien, vamos adelante. La fisiopatología. La fisiopatología de la formación de cálculos no es tan sencilla, pero pues tiene su contexto no muy difícil de entender. Principalmente es en condiciones normales nosotros eliminamos ácido úrico, fosfato y oxalato. Vamos a tener cristalurias siempre, vamos a eliminar siempre cristales en el sedimento de la orina. Cuando estos cristales, los isomorfos o los polimorfos, están en mayor concentración los solutos que el solvente, ya sea por diferentes mecanismos bioquímicos que para la mayor generación de estos cristales, obviamente vamos a tener la presencia de mayor cantidad de cálculos. Tenemos la teoría del núcleo litógeno dentro del parénquima renal y tenemos la teoría del núcleo litógeno extracelular dentro de desarrollándose estos cálculos dentro de la luz de las vías urinarias. Dentro de los factores físico-químicos tenemos tanto los inhibidores de la cristalización, la nucleación de los cristales y la saturación de la orina, exceso de soluto, déficit de solvente, alteración del pH de la orina. Los procesos infecciosos continuos pueden generar este tipo de contexto. Entonces, infecciones repetitivas o muchas veces ya hemos visto cómo el Proteus mirabilis puede generar cálculos de struvita y esto genera cálculos renales. Dentro de estos tenemos los síndromes de litiasis renal idiopática. Muchas veces no se puede llegar a determinar cuál es el tipo de cálculo. Entonces, muchas veces tenemos como un cálculo de litiasis renal idiopática. También tenemos alteraciones metabólicas primarias en las cuales nosotros podemos tener este proceso de generación de mayor ácido úrico y la hiperuricemia, en la cual podemos llegar a tener también este tipo de cálculos. ¿Quién me puede decir qué enfermedad te produce la hiperuricemia? Gota. La gota, muy bien. Es un trastorno metabólico muy común que puede generar una gran cantidad de cálculos. Y bueno, y finalmente, pues alteraciones tubulares o enzimáticas por trastornos hereditarios que puedan generar un porcentaje menor en la producción de cálculos. Vemos en una tabla extraída de su libro, en la cual podemos ver entidades asociadas con la urolitiasis, como el síndrome tubular renal, alteraciones enzimáticas, tenemos estados hipercalcémicos. Aquí me quiero detener. En los estados hipercalcémicos siempre piensen en neoplasias. El hiperparatiroidismo primario, hipervitaminosis de la vitamina D, que ahora está de moda dar a todo el mundo vitamina D, que haciendo un paréntesis en esto, ¿qué es la vitamina D? ¿Alguien sabe? Porque ahora les dan a todos por diestra y siniestra vitamina D, que no está mal, no digo que esté mal, pero hay que saber ver bien el contexto de la administración de vitamina D. ¿Dónde se produce la vitamina D? Doctor, ¿en la piel, Doc? No, en el hígado. En el hígado. Ay, sí, perdón. En el hígado, chicos. Ojo, el hígado es un órgano tan noble y tan interesante y tan lábil a la vez que, por ejemplo, un déficit de vitamina D ya te puede hacer sospechar de una alteración de la función hepática. Por eso es importante que sepan dónde se produce y qué hace, para no estar dando vitamina D a diestra y siniestra y te lleve pues a estos cuadros de hipervitaminosis. Muchas veces neoplasias, por ejemplo, como un cáncer de próstata o una lesión ósea,
que genere hipercalcemia, pues te va a llevar también a este tipo de patologías. Por eso sí me detengo en neoplasias, que son muy comunes ahora. Dentro de 10, 20 años, las enfermedades oncológicas van a terminar siendo tal vez la principal causa de internación en muchos hospitales. Tengan siempre presente eso. Las litiasis úricas, como habíamos dicho, la gota, enfermedades gastrointestinales, como las litiasis por ácido úrico, hiperoxaluria entérica, que son enfermedades más raras, litiasis renal idiopática, hipercalciuria, oxaluria, uricosuria, etcétera, etcétera. Y los déficits de inhibidores de la cristalización, las infecciones urinarias. Ahí es donde tenemos inhibición de la cristalización. Como habíamos mencionado en su anterior diapositiva, los factores físico-químicos son inhibidores de la cristalización, nucleación de los cristales y saturación de la orina. En eso se resumen todos estos factores. No es difícil de entender. Si bien el libro está bastante complejo, pero se los he hecho este resumen para que ustedes puedan comprender de forma didáctica cuáles son estos factores físico-químicos. Y entre ellos, obviamente, la infección urinaria es un factor determinante en este contexto. Dentro del cuadro de las manifestaciones clínicas, lo vamos a mencionar a través de un caso clínico que también está en su libro, en el cual vemos un dolor de inicio agudo. Siempre cuando describan dolor y describan en su historia clínica cómo se ha iniciado el cuadro, si es súbito o es larvado el inicio. Porque si es súbito, es muy fácil darse cuenta que muy probablemente se trata de un cuadro de una litiasis renal. Entonces, Sabrina, mujer joven de 16 años, consulta por dolor agudo intenso en la región lumbar izquierda, ya empieza con coluria y hay una orina más oscura. Tiene antecedentes de vómitos y diarrea 72 horas antes del episodio actual, lo que ya te puede hacer variar tu diagnóstico. La paciente tiene el examen físico afebril, no hay fiebre, pero tiene puño percusión izquierda positiva. La puño percusión, chicos, ustedes que ya casi todos han pasado una práctica clínica, pues vemos que puede ser manual o bimanual. La presión arterial normal, sí es 60, no hay otros datos positivos. Por ejemplo, fíjense, aquí la paciente no tiene disuria, ni tiene tenesmo, ni algo que nos pueda hacer sospechar de una infección urinaria, pero sí tiene dolor en la fosa renal, un dolor intenso, agudo. Eso es muy importante. En los exámenes de laboratorio vemos que tiene glóbulos blancos elevados, tiene una glucemia normal, creatina normal, urea normal, uricemia elevada, y tenemos calcemia también elevada, al igual que los fosfatos. Vemos como los cristales úrico, cálcico y fosfato ya se encuentran elevados. En el examen de orina no se ven muchas cosas raras, a no ser que nos basemos en la parte de los hematis. Tenemos una hematuria microscópica. Hemos dicho que cuando tenemos más de 100 eritrocitos por campo, vamos a tener una hematuria macroscópica. Ella tiene 15 a 20 eritrocitos por campo. En las damas, hasta 3 a 5 eritrocitos se puede presentar. En los varones no tiene que haber eritrocitos. Entonces, esta persona con hemoglobina 2 cruces y hematis, más el dolor agudo intenso unilateral, porque dice región lumbar izquierda, entonces esta persona está cursando con un proceso de una litiasis, sospecha de un proceso lítico, nefrolitiasis aguda a nivel del riñón izquierdo. Si nosotros vemos el comentario que presenta su libro, en la presencia de dolor lumbar orienta hacia un cólico renal, sí. La orina oscura o hematuria confirma por el sedimento urinario, hace sospechar sobre la presencia de un lito, sí, porque al pasar por las diferentes estrecheces la uretra, de la uretra, pues puede haber desgarro del urotelio y generar sangrados pequeños. El cuadro clínico impresiona como ocasionado por una litiasis urinaria y antecedente de alteración gastrointestinal, estaría indicando la posibilidad de un estado de depresión salina. Eso es muy importante.
la deshidratación puede desencadenar ¿qué? Lo que hemos visto, saturación de la orina, exceso de soluto en la solución, un déficit de solvente, para que vean cómo todo cuadra una cosa con la otra. Entonces vemos cómo una radiografía, como vamos a ver más adelante, nos puede dar la presencia de estos cálculos. Ahora que tenemos urotomografías, es mucho más sencillo encontrar en una urotomografía. Antes se hacían las pilografías, que ya les voy a mostrar. La urotomografía disminuye mucho la velocidad de hacer el estudio, es más barato, menos complejo, menos contraste, y eso hace que nos podamos llegar a un diagnóstico mucho más rápido. Bien, vamos a ver las imágenes. Fíjense en el lado derecho, estas imágenes hiperecogénicas, estas imágenes más blanquitas a nivel de la fosa renal en el lado izquierdo. Lástima que no tenga el puntero, pero si ustedes se fijan, hay un riñón izquierdo y un riñón derecho. Fíjense cómo dentro del riñón izquierdo, o sea, obviamente poniéndome para ustedes sería en el lado derecho, pero es el riñón izquierdo, vemos cómo está el cálculo introducido dentro del parénquima renal. Ahí vemos como en una placa de abdomen podemos ver incluso dibujando toda la pelvis renal la formación de estos cálculos. Aquí tenemos la flechita donde indica también en una placa de abdomen normal podemos encontrar estos cálculos. Aquí ya tenemos las famosas urotomografías, vemos como incluso se dilata y vemos esta imagen cálcica, si se fijan a nivel casi pegado a la columna, vemos cómo está dilatado en el tercio medio el uréter y obviamente el riñón izquierdo por debajo del estómago. Vemos cómo está dilatado el riñón izquierdo. Abajo vemos cómo está dilatado, está el cálculo ya a nivel distal, ha pasado por toda la vía urinaria. Ojo, estas imágenes al lado de la columna no son los uréteres, son el músculo psoas. Es muy importante que recuerden eso. Fíjense cómo las flechitas muestran en la urotomografía de estos cálculos que van migrando poco a poco y dilatación del uréter. Aquí también tenemos otra imagen hiperecogénica blanca. Normalmente se parece mucho al hueso, a la densidad del hueso. Ecográficamente vamos a encontrar, aparte de la presencia de imágenes hiperecogénicas, vamos a encontrar la famosa sombra acústica como en las litiasis vesiculares. Fíjense abajo, en la base de la vejiga, esta es una vejiga llena, fíjense cómo genera una sombra acústica aquí abajito en el piso de la vejiga. Acá también vemos dónde está la flechita, cómo se presenta en la vejiga, en el lado derecho de su pantalla, y en el lado izquierdo vemos cómo hay una dilatación de la pelvis renal, lo que nos hace sospechar de un cuadro de hidronefrosis. Fíjense, estas ecografías también es de hidronefrosis, que es lo que puede producir o presentarse en los pacientes con infecciones con urolitiasis. Y esto es un estudio que antes se hacía, ¿no? Urografía escritora. Les hacíamos tomar contraste a los pacientes y teníamos que esperar aproximadamente 30, 45 hasta 2 horas para poder hacer estas radiografías y ver cómo se pintaba el riñón y cómo veíamos dónde se presentaban los cálculos. Un estudio que muchas veces ya no se hace acá por el tema de la presencia de la urotomografía. El estudio metabólico, hay que hacer determinaciones de sangre para ver creatina, calcio, ácido úrico, magnesio, electrolitos, etcétera, etcétera. Determinaciones de orina 24 horas para determinar estos mismos solutos. Análisis del sedimento de orina, examen general de orina normal para ver si hay cristales. La prueba de restricción y sobrecarga de calcio en la dieta, en la cual vamos a hacer un procedimiento de 3 fases: una dieta normal sin restricción, una con restricción de calcio y aporte de sodio controlado por 5 días, la dieta en la cual en el caso 2, pero recibiendo una única dosis de calcio de 500 miligramos, y posteriormente a las 24 horas se realizan las determinaciones de sangre en la sangre y en la orina.
Y esto nos va a determinar si es que es un cuadro generado por cálculos de calcio. Fíjense, en el sedimento de orina nosotros podemos ver en la microscopía cómo identificar. Muchas veces en los exámenes de orina te dicen, tiene cristales de oxalato de calcio, tiene cristales de ácido úrico, tiene cristales de cistina, vemos esta imagen en la D, en la figura D. Esta es una luz polarizada, que casi todos los microscopios tienen ahora, y pues podemos ver estos cálculos con mayor detenimiento. Y la fusión de todos estos cálculos, pues van a llevar a, obviamente, un cálculo mayor, que va a generar una obstrucción de la vía urinaria, y ahí tienes la nefrolitiasis. De acuerdo a los tipos, la litiasis se puede dividir en litiasis cálcica, por ácido úrico, oxalato, amonio, cistina, y por déficit de inhibidores de la cristalización. Bien, chicos, hemos terminado ya el contenido de la parte teórica que me toca. Ha sido un placer estar con ustedes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Creo que es bastante clara y sencilla la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Disculpe, doctor. ¿Se puede llegar a pedir resonancia a la hora de lo que es la litiasis? Se puede, cuando el diagnóstico es más difícil, pero es menos del 1%. Y ya 99.9% puedes diagnosticar con una urotomografía. Gracias. ¿Alguien más? Doctor, También. me dijo que en un examen de orina para decir infección urinaria tiene que ver entre mayor de 5 leucocitos por campo. ¿En qué rango nos preocuparía el estado del paciente? ¿Cuántos más o menos leucocitos sería preocupante en un examen de orina para infección de orina? A mí personalmente me preocupa cuando existen piocitos, pus. Independientemente, si nosotros tenemos, los pacientes depende mucho de su estado inmunitario. Si un paciente joven tiene pues más de 50 leucocitos por campo, ojo, no quiere decir que tenga en toda la orina, por campo, por cada 10. En el campo es el microscopio. Entonces, si tienes más de 5 leucocitos o 10 leucocitos por campo, quiere decir que en toda la orina estás infestada de bacterias o infestada de leucocitos. A mí me preocupa mucho más que el número de leucocitos, la presencia de piocitos. Eso es muy importante, la presencia de piocitos, la piocituria. Ya, doctor. Está bien. Ahora, complementando, Tania, tu pregunta, yo puedo tener una paciente adulta mayor con 6 o 7 leucocitos por campo y tener un estado de shock séptico. Mucho depende del contexto también de tu paciente. El paciente es un todo, no son partes, no es un examen, no es un papel, es el todo, es ver el contexto general del paciente. ¿Alguien más? Bien, chicos, he tratado de hacérselos didácticamente un resumen de todos los temas que hemos avanzado, síndrome nefrítico, nefrótico. Siempre les doy este tema de los signos y síntomas urinarios porque creo fundamental que ustedes tengan el concepto bien claro. Es importante que ustedes también lean el libro, como siempre les digo a mis alumnos, no se basen solamente en las diapositivas, en ninguna materia. Ustedes tienen que leer el libro grande. Ahí es donde está la verdadera formación de ustedes, leer el libro. No se basen solamente en las clases teóricas. Las clases teóricas son una guía para que ustedes puedan comprender algunas cosas, algunos conceptos que están difíciles de entender en el libro, y esa es nuestra función como docentes. Me da pena que vengan tan pocos alumnos en un estado tan cómodo como es sentarse en su sofá o en su cama y escuchar la clase. Es triste, pero lastimosamente es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que encontrar la solución, porque muchas preguntas
Y no solamente muchas preguntas, sino yo creo que la gran mayoría de los colegas transmiten la experiencia, en mi caso, por ejemplo, más de 20 años de médico, de poder de explicarles algunas cosas que ustedes les van a servir. Y es importante que no se basen solamente en las clases teóricas y digan, no, el doctor no ha dicho. Son 45 minutos de una clase y es difícil resumir, no difícil, pero sí no es toda la información que se debería dar, ¿no? Tampoco podemos venir a leer un libro acá en sí, pero sí les ruego y les pido y les aconsejo, lean el libro. No hay mejor cosa que leer el libro completo. Hay cosas que no están en el libro y yo les explico por la experiencia que uno tiene y lo que uno ha vivido durante tantos años en la práctica médica diaria, y más aún en hospitales complejos como los que yo trabajo, hace que les explique más o menos cuál es el verdadero contexto de una u otra patología. Por eso es importante, asistan a clases o vean la clase, no sé, pues ya grabada, etcétera, etcétera. Pero tienen que asistir a la clase, preguntar. Es un gran problema que nosotros tenemos, yo me incluyo muchas veces, que a veces nos da o vergüenza o flojera o no nos interesa preguntar, y lastimosamente debería yo vernos las preguntas a todos nosotros los docentes, que eso nos hablaría sobre el interés también del alumnado. No digo que no tengan interés, tal vez es la diferencia, por ejemplo, con un argentino, un brasilero, la expresión, ¿no? Somos muy poco expresivos y eso creo que nos está faltando romper esas barreras. Lean el libro, chicos. Es fundamental porque no es que el examen va a determinar todo, ¿no? Esto es para su vida entera. No lo tomen para una calificación que al final ni se van a acordar cuando tengan 10, 15 años de médico, ni se van a acordar cuánto han sacado en semiología o en este examen o en este parcial. Pero sí se van a acordar sobre la materia que se les ha impartido, sobre lo que han estudiado, sobre lo que han visto en el hospital, lo que han visto en la clase. Ese es el verdadero examen, como les digo a mis alumnos, es el paciente. El verdadero examen no es un papel que vayan a escribir dentro de poco, es el paciente. Ya los quiero ver delante de un paciente y resolver el problema del paciente. O cuando no se resuelve el paciente y se complica y se muera, también los quiero ver. Van a decir, Dios mío, ¿cómo no le he hecho caso a ese viejo y he leído el libro? Es complicado, chicos. Estudien, lean el libro, no lean resúmenes, no lean diapositivas. Lean el libro. Ese es mi mayor consejo para todos ustedes. Muchas veces yo no he leído el libro, no he hecho caso a mis docentes y he tenido dificultades. Por eso yo no quiero que ustedes pasen lo que yo he pasado. Por eso es importante leer el libro. Bien, con este consejo me despido. Ha sido un gran gusto compartir estas pocas horas de clase. Me hubiera gustado y ando luchando porque sea presencial, pero lastimosamente la disponibilidad de aulas no nos da chance. Nos veremos el día viernes seguramente en su clase del taller, para que podamos compartir algunos datos sobre estos temas. Si va a ser presencial, avíseme, o si va a ser vía web, también avíseme por favor al representante del curso para que podamos tomar las medidas respectivas del caso para poder estar presentes y pues ayudarles un poquito en su formación, ¿vale? Un gran gusto, buenos días, a estudiar, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.